Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga grandemente. Y hoy tenemos un tema que se llama la obediencia. Entonces, qué bueno que abramos la Biblia en Romanos 5:19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude cada día más, porque dice que las cosas secretas te pertenecen a ti, pero las reveladas son para tus hijos. Y hoy nos revelaste esta palabra, porque no es nueva revelación, es la que está aquí, la que tenemos que traer siempre, llevársela a tu iglesia sedienta de ti, y la vamos a poner hoy en tu presencia, para que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine y nos recuerde todo lo que tenemos que hablar de acuerdo a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a esta palabra. Dice que la desobediencia fue por un hombre, pero por la obediencia de uno, también muchos serán constituidos justos. No dice que todos, pero todos sí pecaron. Todos sí estábamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia hay que leerla, porque no todos van a aceptar este llamado. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos. No es porque Dios no quiere escogerte, sino que tú rechazas y no crees verdaderamente en lo que dice la palabra. Entonces, cuando leemos detenidamente, es que nos damos cuenta que todos pecaron, más por la desobediencia. Pero cuando dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No dice todo. Los muchos serán constituidos justos. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué debemos nosotros de imitar? La obediencia, como nos lo pidió Pablo, que imitáramos a Jesús. Entonces, en 1 Corintios 11:1, mire, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué imitó Pablo después que fue convertido de Saulo a Pablo? La obediencia. Él se sometió estrictamente a la obediencia del Evangelio de Cristo y lo siguió. Entonces la palabra griega, hupakoi o koe, está con una tilde, hupakoi es igual a obediencia, escuchar con atención, acatamiento o sumisión. Ve que a Dios no le interesa ya hoy en día sacrificio, holocausto, sino que tú le prestes atención a su palabra. En español, obediencia es acción o hábito de obedecer. Sencillo, para que nosotros agarremos el hábito de obedecer la palabra. Vamos a mirar ejemplo. ¿Y qué mejor ejemplo que se pone Jesucristo? Como el obediente, a quien está resaltándolo Pablo, que por uno pecaron todos, pero por uno serán muchos justificados, los que acepten verdaderamente el llamado de Dios. Vamos a Hebreos 5:8 al 10. Hebreos 5:8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Claro está, aprendió la obediencia, ¿por qué? Por el padecimiento. Y aquí nosotros somos llevados por él a la obediencia. Y mire que dice, y habiendo sido perfeccionado ¿en qué? En la carne. Porque él era perfecto. Sino en la parte humana de María,
Él no pecó y fue perfeccionado por medio del sufrimiento, para que todos aquellos que le obedecemos seamos salvos. Amén, iglesia. Mire que Pedro, en la primera carta de Pedro 4, vamos a encontrar de 4, 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, mire lo que dijo anteriormente, que padeciendo se perfeccionó en la obediencia. En la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén, iglesia. ¿Cuántos te extrañan a ti ahora que eres cristiano verdadero en la Semana Santa? Porque ya no andas en las correrías de la idolatría, las borracheras, que ahora no le llaman Semana Santa, sino parranda santa. Así es que le dicen, juegos y cosas te extrañan y hablan mal de ti. Pero dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradan a los gentiles. ¿Cómo era tu vida antes? Gentil. Y si eres cristiano, porque vas a seguir la misma. Eso es lo que muchos no entienden. Cuando usted llega a Cristo debe cambiar totalmente, radicalmente, para que el otro no murmure, ni vitupere el Evangelio de Cristo por causa tuya. Y eso es lo que vemos. Un cristianismo tan sutil, un cristianismo tan frágil, contaminado con el mundo. Sea un cristiano radical. Viva por convicciones, no por lo que a ti te supones. ¿Y qué malo tiene? Pero ¿qué me está diciendo la palabra? Si Cristo padeció y por medio del padecimiento tuvo la obediencia y fue perfeccionado para que llegara la salvación a todos los que obedecen. Y si aquí nos está hablando que debes de terminar con la obra de la carne, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Ah? Es muy claro, sino conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú te apartes de esto. ¿De qué te vas a apartar? Mira lo que dice aquí. Andando en lascivia, orgías, disipación y abominables idolatría, procesiones de muñecos. Y eso es lo que le agrada a la carne. Ya tú cambiaste para obedecer y hoy te queda aquí en tu mente imitar a Cristo como Pablo lo imitó. Y él es el que está escribiendo esto, no Pedro también, así como Pablo, apóstoles. ¿Y a qué nos está mandando? A que quitemos eso. Muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. Por eso le llaman a uno fanático, que tú, porque eres, te van a extrañar. Porque eso era lo que tú hacías con tu familia, con tus amigos, vecinos, con el mundo. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente.
¿Qué mejor ejemplo podemos traer de obediencia que a Jesucristo? ¿Y cuál es la cruz que tú tienes que echarte hoy? No es un pedazo de madera y estarlo paseando por un pueblo. Y que a la Santísima Cruz, ese es el símbolo del cristianismo, pero de muerte. Pero yo creo en el que resucitó y está a la derecha del Padre. Y no me voy a echar la cruz, ni la voy a cargar. Yo tengo que aceptar los sufrimientos, las persecuciones que vienen por causa de Cristo. Y lo que pasó, te van a extrañar y van a hablar de ti cantidades de cosas, pero no le pare bola porque ellos están en la carne y la carne nunca va a ser amiga del espíritu, es enemiga, se levanta contra el espíritu, y es en las personas, familiares, que hoy te extrañan, pero porque no vas a la sinvergüenzura de andar en las borracheras, en las idolatrías, en las orgías, en las disipaciones, desoluciones de esta vida. Vamos a Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Tienes que morir al mundo, morir a la carne y a los deseos del diablo, porque son tres enemigos de la vida espiritual. Tú mismo eres tu propio enemigo si no sometes la carne o la mente carnal al poder del Espíritu Santo que mora en tu vida. Entonces, hay una pregunta. Mire, ejemplo Jesucristo, hasta en la muerte de cruz. Y esa es la cruz que tú tienes que seguir: morir al mundo, morir a la carne y morir a los deseos del diablo. Y tendrás vida eterna en Cristo Jesús. ¿La obediencia a qué? Qué buena pregunta. Y vamos a tener 4 respuestas. Primera, a la fe. Romanos 1:5. Que hay que obedecer la fe. Claro. Dice: ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Amén, iglesia. Por la fe es que me vuelvo obediente. Pero no es la fe en la mate sábila atrás de la puerta, en la herradura del caballo, en el amuleto. No es la fe en pasear una cruz o en un Cristo crucificado allí, tenerlo en un crucifijo. Esa no es la fe. Yo tengo que creer en el que resucitó y está vivo, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces están creyendo en cosas muertas, obras de la carne. Y usted cree que le está sirviendo a Dios, pero le está sirviendo a un Dios con minúscula que se llama Satanás, que es el que se inventó la idolatría para que tú creas en la creación y no en el Creador. ¿No aceptas la palabra? Ese es problema tuyo, que no leas la Biblia. Segundo, la doctrina de justicia. Romanos 6, 16 al 18. Dice la palabra: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. La fe es una doctrina que hay que obedecer. La justicia es otra doctrina.
Por eso el mundo pide justicia, pero no la tiene porque está sin Cristo. La justicia verdadera viene de Cristo. Y dice que el justo por fe vivirá. Mire que se asocia la palabra fe con justo. El justo por fe vivirá. Y la primera es obedecer a la fe. Y segunda es ser justo. Y vas a tener el ingrediente verdadero para mover el corazón de Dios. Mire que en Romanos 16, 7 al 19. Palabra bendita del Señor. Dice muy claro. Porque dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. A quienes engañan los falsos, los que trabajan para el vientre, vientres cosas materiales, y los que causan divisiones, a los ingenuos, aquellos que no leen la Biblia, aquellos que no tienen el discernimiento del bien y del mal, porque no han aceptado la palabra de Dios y están en apostasía. A esos engañan, porque nuestra obediencia debe ser notoria a la palabra. Tercero, al Evangelio de Cristo. ¿Por qué habla la Biblia, especifica el Evangelio de Cristo? Porque hay otros que se han inventado. 2 Corintios 9, 13 al 15. 2 Corintios 9, 13 al 15. Bendita es la palabra de Dios. Y por eso tenemos que leerla a diario. Para que no seas ingenuo. Seas un erudito y no un neófito o inconstante en la palabra. 2 Corintios 9, 13 al 15. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. La obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, quienes aman a causa de la superabundancia gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, obediencia al Evangelio de Cristo. ¿Por qué hay que hablar de esto? Porque mire el Evangelio que Pablo le habló a la iglesia en Gálatas 1, 6 al 10. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora sí encontré la verdad. Ahora sí encontré el verdadero. Mentira. El verdadero está aquí. Cuando usted le cree totalmente a la Biblia. Dice: no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay evangelios del ángel. El ángel no sé de dónde, vino el ángel Moroni, vino el ángel del oriente, vino una cantidad de cosas por ignorancia bíblica que están siguiendo, que solo sirven a sus vientres, doctrinas de demonios, porque no obedecen la palabra de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio
del que habéis recibido sea anatema. Anatema es maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cómo agradaría a los hombres dándole el evangelio a la carta? No hable de pecado, no hable de adulterio, no hable de fornicación, no hable de la mentira, diga que todos van para el cielo, que nada te va a pasar después que tú eches buena plata a la iglesia y mantengas el cupo aquí, ya estás en el cielo. Hable la verdad. Yo sé que el carnal brinca cuando usted le habla al espiritual, porque es que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Para él son locuras, y por eso te trata de loco a ti, porque él es un carnal, y la carne es enemiga del espíritu. Mire que la guerra está dentro de uno, y vamos a probarlo. Aquí mismo en Gálatas 5, 16, y lo leemos hasta el 17. O vamos a leerlo 5, 16 al 18 más bien. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Los carnales predican el agrado del público, el agrado del hombre, pero no habla la verdad, o la distorsiona, o la intercala entre la mentira y la verdad, y una verdad a media es una mentira, y es lo que muchos no entienden. Cuarto, la verdad. Vamos a primera de Pedro 1, 22 al 23. Primera de Pedro 1, 22 al 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué obedeces tú? ¿A un mentiroso o a un verdadero? ¿A un evangelio anatema o al verdadero evangelio? Al de Cristo, al que se vive por fe. Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amad unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén, iglesia. Esta es la garantía. Esta palabra permanece para siempre. Esta es la palabra profética a la que hacéis tú bien en escuchar, en atender y seguir. Es la confiable. Y vamos a leerlo para que vea usted lo que la palabra nos dice día tras día. Que cada día nos entendemos que dice que la palabra profética es la que te debe llevar a entender el evangelio puro y verdadero. Nadie puede entender la Biblia humanamente, solamente por el evangelio de Jesucristo lo puedes entender. Dice en segunda de Pedro 1, y leámoslo del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este lucero no es el lucero Satanás, porque a veces él se pasa por lucero también, porque él lo que hace es imitar. Este se llama Jesucristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue hecha por los hombres, tiene toda la razón. Dios no puso la mano aquí, puso la mente, puso los pensamientos para que usted los escriba. Y usted debe de coger de acá y pasar para acá. Ahora cogen y rayan toda la Biblia, pero no rayan la mente con la palabra de Dios. Usted tiene que aprender la palabra de Dios.
metela en su mente. Le escribiré un nuevo pacto en la mente y en los corazones. Entonces no coja a rayar, raye la mente con la palabra de Dios. Todos los días pase siquiera un versículo de acá para acá, a la nueva Biblia, que es la mente tuya. Si tienes la mente de Cristo, Jesús no dijo, déjenme sacar la Biblia y la mía, porque la otra no la entiendo. Le dijo, escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el largo, del hombre. No solamente a Dios adorará. Y le citó la Biblia. Él era Dios, Él es Dios, Él es hijo de Dios, como tú lo veas, el plural de Dios, el misterio de Dios. Siendo Dios se hizo hombre, siendo Dios murió y resucitó. Él hace todo lo que Él quiere y como Él quiere. Entonces miren, miramos la obediencia ¿a qué? A la fe, a la doctrina de justicia, al evangelio de Cristo y a la verdad, por medio del Espíritu Santo. Tu obediencia ganará a muchos gentiles. Romanos 15, 16 al 21. Romanos 15, 16 al 21. Dice muy claro, mire lo que dice. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado para edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amén, iglesia. Hay gente que le gusta pescar en acuario, y al que ya está convertido, vaya y lleve el Evangelio donde no haya sido llevado, y háblele a quien no entienda, hágale entender. El eunuco venía leyendo y que de adorar a Dios, y venía leyendo Isaías, no entendía, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro, y le hizo entender, y se bautizó. Porque muchos no se bautizan porque no entienden el Evangelio, viven en las obras de la carne, y no quieren dejar la borrachera, la mentira, el adulterio, la fornicación, el robo y otras cosas más. Arrepiéntete y busca del Señor y lleva el Evangelio donde nunca haya sido llevado. Y si hay alguien que está perdido, lléveselo también, porque hay gente perdida en la doctrina, porque no conocen, andan en el Evangelio anatema. A ese hay que predicarle, hacerle entender la palabra para que se salve. Vamos a 2 Corintios 7, 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerdan de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengan confianza en vosotros. ¿Cómo debes recibir tú la palabra? Con temor y temblor. Porque eso es lo que nos está diciendo hoy, que entendamos. ¿Cómo la mostramos? Que la obediencia, nosotros, en el perdón, que es lo que poco se ve hoy en día. Hay mucha violencia, mucha venganza en el pueblo cristiano, porque hay cristianos que dicen, no perdono, y usted es el que tiene que perdonar. Dios le ha dado la capacidad para que lo haga. Entonces mire que vamos a 2 Corintios 2, 5 al 11.
Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Lo que hace, nos causa a todos porque somos miembros del mismo cuerpo. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Está viendo? Esto es una prueba del perdón. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué nos lleva al perdón? A no darle cabida a Satanás. Y a mostrar verdaderamente que somos obedientes. Que así como Cristo nos perdonó, a través de Dios, nosotros debemos perdonar. Y dice que el que no perdone no será perdonado. Si no perdonas, te vas para el infierno. Porque ya Dios te habló hoy, que el perdón hay que hacerlo. Ahí muestras tú la obediencia a la palabra, no al capricho de alguien. Es a la palabra de Dios que tú tienes que mostrarlo. Vamos a Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Si ves que hay gente que dice, no lo perdono, y se están muriendo, y dicen, no lo perdono, y la gente va y dice, no acepto tu perdón. ¿Sabe para dónde se va esa gente? Para el infierno. Entonces Dios, en su infinito amor, nos ha perdonado a nosotros a través de Jesucristo, en esa muerte tan horrorosa de la cruz. Y que tú no perdones. Hay parejas que no se perdonan. Hay familiares que no se perdonan. Y todavía están muriendo si no se perdonan. Hoy es un día para ti de que muestres la obediencia a la palabra de Dios. Que así como Él nos perdonó, perdonemos. Y la Biblia dice que el que no perdone no será perdonado. En los evangelios está escrito. Te queda de tarea para que lo busques, si acaso dudas. Segundo, en el servicio. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. En una carta que le manda, para que usted entienda más, nosotros no leemos todo el contexto. Cuando usted vaya a agarrar una cita bíblica, le hace el contexto, el anterior y el posterior, porque si no, no va a entender a qué se relacionaba y por qué sacamos esta cita de aquí. Resulta que Onésimo había estado con Filemón y lo botó y lo echaron a la cárcel. Y allá estaba Pablo. Y Pablo convence a Onésimo y vuelve y se lo manda a Filemón de esto. Pero mire cómo le manda a Pablo. Y vamos a esta carta, sencillamente una hoja. Pues lo llaman epístolas. Son cartas, estos no son libros. Porque hay gente que dice, primera de crónica. No, primer libro de crónica. Esta sí es primera, no tiene segunda. Filemón, una carta. Primera es de Corintios, esas son cartas, y segunda de Corintios son cartas. No son libros, cartas. Entonces mire lo que dice, y vamos a leerlo. Desde del 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. ¿Quién había convertido a Filemón? Pablo.
y ya está posesionada en la iglesia. Te he escrito confiando, el 20. Sí, hermano, tengo yo algún provecho. Dice, sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y de ñapa que le dice Pablo, y prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Estaba preso, oremos por los presos, y prepárame que voy a salir. Entonces le manda esta carta a Filemón, atiéndame a Onésimo. Yo sé que con tu obediencia harás más de lo que te estoy pidiendo. ¿Cómo mostramos nosotros la obediencia? Cuando hacemos el servicio para la obra del Señor y para otros también. Mateo 20, 28. Entonces todo lo vamos comprobando a través de las Sagradas Escrituras. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La obediencia se muestra en el servicio. Filemón votaba gente y no quería nada con Onésimo. Pablo lo engendra espiritualmente por el evangelio en la cárcel y se lo manda ya, pero le hace un escrito y le dice, yo sé que vas a hacer más, porque la obediencia tuya va a ser más. Y él lo aceptó. Así debe hacer tú. Cuando alguien te pida un favor, aunque sea para tu enemigo, hazlo, porque te lo puedes ganar para Cristo. No vivamos en errores, en orgullos. Cambiemos para una vida nueva. Tercero, una vida santa. Primera de Pedro 1:13 al 16. Primera de Pedro 1:13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén, iglesia. Nunca vas a encontrar que diga Dios es amor, amor, amor. Pero sí vas a encontrar que dice Dios es santo, santo, santo. ¿Oyó? Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, cuando usted mira y dice, ¿cómo muestro yo la obediencia siendo santo? Un santo ya no anda en idolatría, en borracheras, en orgías, disipaciones, malicia, en mentira, en adulterio, fornicaciones, en obras de la carne. Un santo es santo, porque tiene que dar testimonio del que lo llamó. Dios santo, Jesucristo santo y el Espíritu Santo, a ese Dios plural o trino, el cual reposa en ti como cuerpo o templo del Espíritu Santo que somos. Entonces, si no lo hacemos, ¿a quién le estamos confiando nuestra vida? Vio que la palabra es clara. Entonces, cuando usted vive una vida santa, y no es un santurrón, una santurrona, porque ahora hay muchas normas, y creen que el santo es porque tenga cierto vestuario, y yo le llamo que, como dijo Jesús,
tenían ropas elegantes, se sentaban en los primeros puestos, los flecos, y eran unos santurrones hipócritas. Así hay diseños hoy en día. Creen que la ropa los va a salvar. Creen que porque ya si no tienen ciertas normas, no son santos. Ahora tampoco andemos de cualquier manera. Usted tiene que vestir con modestia. Porque la ropa no es lo que te va a llevar. ¿Qué haces con la ropa al modelo que te piden y no cambias la murmuración? No quitas la borrachera, no quitas la mentira. ¿Será que te va a salvar? La santurronería no es lo que Dios quiere. Dios quiere santos de carne y hueso, no de muñecos que le llaman santos. O esperar que tú te mueras para hacerte un santo. Eso es mentira. Santifícate ahora. Muestra que eres de Dios y muérete con Él. Muérete con Jesucristo. Y veremos el resultado el día que resucitemos. ¿A dónde vamos a parar? Quitemos la santurronería y volvámonos santos verdaderamente. Porque los santos no son los de yeso. Los santos somos los que oramos. Y dice las oraciones de los santos. Y no el incienso para los muñecos. Y vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis. Es lectura de palabra. 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, o los querubines o arcángeles, y los 24 ancianos, se dice que 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, puede ser, lea la Biblia. Usted no discuta, lea la Biblia. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Usted sí cree que un pedazo de madera que dice que es santo, santo Exiomo, el santo de la villa, te puede orar, te puede hablar. El santo es usted. Y usted siendo santo, porque le va a pedir un pedazo de yeso. ¿Por qué se le va a arrodillar? Arrodíllesele al santo, llamado Jesucristo, al santo sublime, que está en las alturas y vive dentro de ti a través del Espíritu Santo. Arrodíllatele, humíllatele y seguirás adelante. Amén, iglesia. Conclusión de esta palabra. Llevemos todo a Cristo. 2 Corintios 10:5 al 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén, iglesia. Lleve todo. Mire, si usted lleva todo cautivo, no va a hablar la boca. La boca, la lengua no la ha podido domar nadie. Lo dice la misma escritura en Santiago 3, en el 1 adelante está el banquete de la lengua. Nadie la ha podido domar, pero ¿sabe qué hace usted? Cuando usted lleva cautivo todo a Dios, no habla, porque quedó preso el pensamiento que usted quería hablar. Usted primero piensa, medita y después habla. Lleve cautivo todo argumento y toda la altivez que tú tengas, que se levante contra el conocimiento de Dios. Te quieres levantar con esta palabra creyendo que lo que hablé es mentira, llévese a cautivo o pregúntele a Dios si esta palabra viene de él o no, de a dónde se sacó, porque no se sacó de un libro de historia, se sacó de la Biblia y lo relatamos aquí, el mensaje con la palabra profética que es esta Biblia y no tantas profecías que están sacando. Entonces, llévelo cautivo, y si lo lleva cautivo quedó preso. Y si quedó preso en Cristo, tú no vas a hablar. Cuando vayas a tener una charla, ora primero y lleva cautivo todo.
y te vas a convencer que tu vida va a cambiar de aquí en adelante y no vas a estar cometiendo pecados, nada más que por pecar. Entonces vamos, la obediencia nos trae vida eterna y es la llave que abre la bendición de Dios. Vamos a Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todos los que le obedecen. Tú le obedeces a Dios. Si Dios condena la idolatría, ¿por qué lo haces? Eso es desobediencia. Condena la borrachera, ¿por qué lo haces? Condena la embriaguez, en la forma que sea, ¿por qué lo haces? Condena la mentira, condena el adulterio, la fornicación, ¿por qué no te casas? ¿Y por qué sigues adulterando teniendo tu esposa? Condena todo eso. Eso se llama desobediencia. Y las consecuencias de la desobediencia, usted se lo puede leer allá en Deuteronomio 28 en adelante. Ahí le dice las consecuencias a la obediencia y a la desobediencia también. Entonces, obedezca y tendrás la vida eterna. Pero ¿qué vas a obedecer? Lo que te acabo de decir. Y todo lo que está aquí. Y tendrás la vida eterna. Amén, iglesia. Iglesia, oremos esta bendita palabra. La obediencia. Padre, te damos gracias. Hoy entendimos que el pecado entró por la desobediencia a todos, pero que salió por Jesucristo, la bendición más grande de obedecerle, y no todos serán justificados, sino todos aquellos que le obedecen a la bendita y poderosa palabra. Señor, gracias te damos por ese ejemplo tuyo de padecer por causa de nosotros y ser perfeccionado para la salvación a los que le obedecemos tu palabra. Señor, gracias porque hoy vamos a obedecer o a vivir por fe. De aquí en adelante, Señor, será la doctrina de la justicia para mi vida y el evangelio de Cristo, y vivir por la verdad, porque la mentira es de Satanás. Señor, sabemos que vamos a ganar muchos gentiles por nuestra vida testimonial. Ayúdanos y a mostrar esta obediencia en el perdón verdadero, a que podamos ser servidores de acuerdo a tu voluntad y que tengamos una vida santa. Señor, que llevemos hoy cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús, todo aquello, altivez y todo lo que se quiera levantar contra el conocimiento del Hijo de Dios y del Evangelio de Cristo. Señor, te damos gracias por la familia espiritual. Te pedimos que les ayude y que les ayude en toda ansiedad. Oramos por la familia en carne para que puedan llegar al Evangelio verdadero de Jesucristo y salir de tantas herejías o de errores doctrinales que están cargando, Señor. Ayuda también, Señor, a los mandatarios en este tiempo de dificultad, a que les dé sabiduría, comenzando por los presidentes. Oramos por los presos en las cárceles y los que están fuera, presos de doctrinas chuecas, también de alcoholismo, drogadicción. Oramos por las viudas, los huérfanos, por el cuerpo médico también lo ponemos en tu presencia. Todos los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas. Señor, y te ponemos nuestra vida delante de ti. Te pedimos que nos ayudes a obedecer y salir de esa desobediencia que venimos cargando, Señor. Hoy nos rendimos hoy a tu presencia, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ser santos, que seguimos al Dios santo, santo, santo. Y quita toda rebeldía de nuestras vidas. Llénanos más, más y más de la cabeza a los pies, de tu santa palabra, Señor. Tu palabra profética. Que sea tu Santo Espíritu que nos ilumine a todos. Y esta palabra pueda llegar a muchos y tumbar toda ceguera o todo acto de desobediencia que hayan tenido, y se vuelvan obedientes para la salvación de sus almas. Te hemos orado, Señor, en acción de gracia, para que la gracia tuya esté delante de ti y delante de los hombres. Ilumínanos cada día más, enséñanos más a predicarla. Y la hemos predicado con mucha reverencia, con temor y temblor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Amén.